Les voy a leer un texto de la palabra del Señor, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará luz y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, gracias por esta palabra. Oramos para que toques el corazón de mis hermanos, les abras sus corazones, que tu palabra les alimente en este día, salgan de este lugar con más fe. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. La iglesia dice: amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Cuando leemos del versículo 1 de Mateo al versículo 17, encontramos una genealogía distribuida en 3 partes, de 14 generaciones cada una. 42 generaciones en total hasta llegar a Jesús. Y lo que trata de demostrar el apóstol Mateo con esta genealogía y estas 42 generaciones, que todos los nacimientos fueron nacimientos por intervención humana. Por ejemplo, en Mateo 1:12 dice: Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No dice: y José engendró a Jesús. Dice: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Tampoco dice que María haya engendrado a Jesús. Claro, la palabra engendrar es una palabra que se refiere al Padre y por extensión a la Madre. Pero tampoco aquí se nos menciona una participación de procrear, que sería la palabra engendrar, lo que significa la palabra engendrar, ni de José ni de María. José no podría de ninguna manera engendrar a Jesús, precisamente porque engendrar es procrear o participar en la creación, y Jesús es Dios. Jesús no pudo ser creado, porque Jesús es Dios con nosotros. Diga conmigo: Jesús es Dios con nosotros. Entonces lo que sucedió es una intervención entre Dios y María, o más bien, para ser más específico, entre Dios y el útero de María, el útero de María, más que María misma. Aquí no hay intervención humana alguna, excepto el uso que hizo Dios del útero de María. Es como si María le prestara su útero al Señor. Así que Jesús viene al mundo y es Dios el que viene.
Y este es el núcleo de toda la historia de Dios con el hombre. Y el deseo de Dios con el hombre está siendo hecho realidad. Emmanuel, ese es el culmen de todo lo que Dios quiere, de todo lo que Dios desea, porque Dios lo que desea es estar con el hombre, habitar con nosotros. Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. No con nosotros en general, ni con nosotros como iglesia, que eso también es así, que Dios está con nosotros también como iglesia y está con nosotros a nivel general con toda la iglesia en el mundo universal. Pero su deseo es estar de forma particular con cada uno de nosotros. Dios con nosotros, ser nuestro Emmanuel diario, nuestro Emmanuel al acostarnos, al levantarnos, al ir a trabajar. Dios estar con nosotros permanente y constantemente. Este es el deseo de Dios. La Biblia dice que su espíritu nos anhela celosamente a cada uno de nosotros. Dios desea estar con cada uno de nosotros, con un celo profundo por estar con nosotros. Por tanto, la Navidad no es otra cosa que Emmanuel. Es Emmanuel. Diga conmigo, Emmanuel. Dios con nosotros. Y cada vez que estamos en la Navidad, estamos reivindicando esto, que Dios ha venido al mundo a habitar con nosotros. No es que Dios ha venido solamente, sino que ha venido a estar con nosotros. Emmanuel, diga conmigo Emmanuel. Porque es muy importante esto, Emmanuel. Vamos a ver que cada vez que usted consigue algo, logra una meta, debería decir Emmanuel. Emmanuel. No debería decir Emmanuel solo en Navidad. En cada logro, en cada acción, en cada protección, Emmanuel. Dios está conmigo. Diga conmigo, Dios está conmigo. ¿Cuántos lo pueden decir más fuerte? Si Jesús no fue engendrado de José, ni tampoco María intervinió, sino que puso su útero, ¿qué fue lo que sucedió entonces? ¿Qué fue lo que sucedió? Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, hablando de Jesús. Es decir, Dios, el Padre, le prepara un cuerpo a Jesús. Me diste un cuerpo. Es decir, que lo que colocó en el útero de María no fue un espermatozoide celestial con un óvulo de María o un óvulo celestial que fecundaron dentro. No, fue un embrión. No fue un embrión, fue un cuerpo. Un cuerpo. Esta palabra cuerpo en griego es soma. Y es una palabra que no está bien desarrollada en el hebreo, así que su significado es puramente griego. Y los griegos dicen que se refiere a un cuerpo totalmente formado. Totalmente formado. Y en eso coinciden todos los teólogos. Por ejemplo, el diccionario teológico Desafío dice que la palabra cuerpo, soma en griego, sugiere la totalidad humana con un sentido de corporeidad. La totalidad humana. Es decir, que lo que puso el Señor en el útero de María fue un cuerpo totalmente formado, con sus manitas, con sus pies, con sus deditos, con sus ojitos, con sus orejitas, con todo, la totalidad. Un bebé está totalmente formado, y esto lo saben las embarazadas y lo saben también los médicos, de entre 4 a 4 meses y medio. Totalmente formado en esos 4 meses y medio de gestación. Es decir, que lo que colocó Jesús en el vientre de María fue un cuerpo formado.
un cuerpo que tenía entre 4 a 5 meses de gestación. Y esto es muy importante entenderlo. Es muy importante entenderlo porque entonces nosotros, si no entendemos esto, nos vamos a trabar, como están trabados los teólogos católicos, en una suerte de disparates, como por ejemplo, pues toda la concesión inmaculada y venga la inmaculación de tanto, ¿no? O la concesión inmaculada de la Virgen María. Porque claro, si los médicos enseñan que un cuerpo a los 4 meses de gestación ya no recibe ninguna transferencia genética de la madre, ninguna. Durante ese periodo, entre 1 mes a 4 meses y medio aproximadamente, está recibiendo todavía la carga genética de la madre. En ese periodo de tiempo, entre 1 mes a 4 meses, es cuando el bebé recibe los genes, el ADN, la forma del pelo, de la cara, de los ojos, toda esa información en ese periodo de tiempo. Es decir, que lo que Dios puso en el vientre de María era algo que no podía recibir ninguna transferencia genética por parte de la madre. En otras palabras, Jesús no se parecía a María. A José mucho menos, pero a María tampoco. No tenía ninguna carga genética de María porque no podía ser transferido a ese cuerpo totalmente formado. Y esto es muy importante entenderlo desde la perspectiva del pecado original. Porque desde la perspectiva del pecado original, toda persona se le transfiere el pecado original de Adán y Eva, como dice la Biblia, en Adán todos pecaron. A través de la genética se transfiere ese pecado, se transfiere a los bebés. Y los bebés empiezan a crecer y luego de repente un día comienzan a cometer pecado. ¿Quién enseña a un niño a mentir? ¿Quién lo enseña a mentir? Su propia genética, su propia naturaleza pecaminosa que fue transferida y sigue siendo transferida de padres a hijos. Pero esta transferencia no ocurrió en el caso de Jesús, porque lo que puso el Señor dentro del útero de María fue soma, un cuerpo totalmente formado. Ahora, ¿es posible esto? ¿Colocar un cuerpo formado en el útero de una mujer? ¿Es posible? El milagro no es ese. El milagro no es colocar un cuerpo formado dentro del útero de una mujer, porque hoy la ciencia ha avanzado tanto que logra cosas como la fecundación in vitro, que no es colocarlo dentro del útero, pero es crear un embrión del tamaño de una semilla de amapola en el laboratorio e introducirlo en el útero. Es decir, algo muy pequeñito como la semilla de amapola lo introduce dentro del útero y dentro del útero va y crece. Es parecido a lo que hizo el Señor, salvando las distancias, ¿no? Coge un cuerpo formado y lo mete dentro del útero de María. En este caso cogen un embrión de un laboratorio y lo introducen en un cuerpo. Pero la ciencia está avanzando tanto que ya se está logrando crear úteros artificiales. Las incubadoras son úteros, son una especie de útero. Lo que pasa es que la diferencia entre un útero incubadora y un útero normal es que la incubadora, el bebé está sobre aire, o sea, flota en el aire. No es que flote, pero está sostenido con aire. En el útero está sostenido con líquido amniótico, el líquido. Los científicos han logrado crear un útero artificial que hace que el bebé flote en líquido, como lo hace en un útero de la mujer. Ya usted verá dentro de poquito esas incubadoras que son úteros artificiales, los verá en el hospital.
ahí el niño flotando en líquido. No se asuste. No se asuste con los prematuros, verlos ahí sumergidos dentro de un líquido. No se asuste, porque eso es un útero artificial. Y la ciencia lo está logrando. De tal manera que puede ser que logre hacer crecer un embrión dentro de un útero artificial y crecer ahí, y después podría incluso trasladarlo a un útero, que es lo que sucedió en el caso de María. Pero el milagro no está ahí, porque la ciencia tiene un avance en esto. El milagro está en lograr fecundar sin intervención humana. No introducir un cuerpo dentro de un útero, sino fecundar sin intervención humana alguna, que es en lo que está haciendo énfasis la palabra del Señor. Porque lo que sucedió fue un Emanuel, la venida de Dios a nosotros, un Emanuel. Y en esto es lo que quiere persistir la palabra. No en que se haya logrado que un útero de una mujer quede un niño embarazada y no sé qué, no, sino un Emanuel. Dios que viene y se mete dentro de un útero, en un cuerpo formado aproximadamente de unos entre 4 a 5 meses de gestación. Tiene el bebé unos 10 a 15 centímetros. Antes me equivoqué y dije 4 centímetros, pero porque estaba pensando en el tamaño del útero. Bueno, estoy liando, de los meses. Estaba pensando en los meses y de 4, pero es entre 10 a 13 centímetros aproximadamente. Se lo voy a explicar. Tengo aquí una pera, porque esta pera es más o menos el útero de una mujer, y tiene esta forma. El útero de una mujer, las que saben, tiene forma de pera. Una pera virada boca abajo, exactamente así. Y esta pera es un útero más o menos de este tamaño, tiene unos 14 centímetros, y es el tamaño de un útero a los 4 meses aproximadamente de gestación del bebé. ¿Qué hizo Dios? Pues Dios cogió un cuerpo, aquí tenemos un cuerpo, un poquito más grande que este, unos 10 centímetros, pasa que no encontré un Playmobil más grande, y lo introdujo dentro del útero de María. Esto es lo que pasó. De tal manera que María estaba tan normal y de repente hace ¡puf! ¡Buf! Y se queda embarazada. La palabra se halló encinta. Nos muestra esta realidad. Se encontró encinta. Una barriguita de unos 4 meses y medio ya es una barriguita que se nota, y mucho, y más en una doncella, en una jovencita. Es decir, que el milagro está en que Dios viene y hace un Emanuel, se introduce dentro del útero de una mujer y ¡buf! Se queda ahí dentro. Y a partir de esos 4 meses y medio comienza a crecer hasta su tamaño, el que bebé ya crecido, ¿no? Esto es la Navidad. Esto es la Navidad, un Emanuel. La Navidad no es un bebé en el pesebre que viene y vienen los Reyes Magos y viene y tal. Eso no es la Navidad. La Navidad no es María embarazada. No. La Navidad es un Emanuel. La Navidad es la grandeza de un Dios que cumple su sueño de vivir con el hombre, vivir con el ser humano, vivir con nosotros, Dios con cada uno de nosotros. Eso es la Navidad.
La Navidad no son luces, no son árboles, no son estrellas. Es Emanuel. Diga conmigo, Emanuel. ¿Cuántos pueden decir Emanuel? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Y claro, Dios con nosotros en general. En realidad lo que debería decir usted es Dios conmigo. Porque eso es Emanuel. Dios conmigo. Significa Dios con nosotros. Pero no se refiere al nosotros de manera, digamos, colectiva, que también lo es. Si su venida es de manera individual, a estar con cada uno de nosotros. Entonces tú tienes tu Emanuel, Dios contigo, Dios conmigo. Mateo 1:23 dice aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los teólogos católicos no suelen usar este texto. Suelen usar este texto nada más de Mateo 1:23, porque este texto es un paralelo de Isaías 7:14, que dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Pero no suelen usar el de Isaías 7:14. ¿Por qué? Porque la palabra virgen aquí la Virgen concebirá, no se refiere a una mujer virgen en virginidad, se refiere a doncella. De hecho, se puede traducir como doncella. He aquí que la doncella, la joven, concebirá. Independientemente de la virginidad o no. Aquí no entra, en Isaías 7:14 no entra en esto de la virginidad. En Mateo 1:23 ya acentúa un poquitito ese aspecto, pero la palabra de Dios hay que mirarla en su contexto. Aquí lo importante no es que fuera virgen. Aquí lo importante es lo que les conté antes, que se usara su útero, porque lo que Dios usó de María única y exclusivamente fue su útero. Y es grande, esplendorosa, es genial, es una mujer bienaventurada por haber usado su útero. Pero por nada más. Y es que la Inmaculada Concepción sin pecado original no tiene sentido. No tiene por qué ser María Inmaculada para que Jesús naciera inmaculado. Porque lo que puso Dios en el útero de María fue un cuerpo formado, sin posibilidad de transferencia genética. Y dice Mateo 1:18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta palabra "halló" se refiere a un encuentro. A un encuentro. Es algo así como se la encontró embarazada del Espíritu Santo. Se la encontró embarazada. Y es que 4 meses de embarazo se notan y muy mucho en una doncella. Dice el texto, y llamará su nombre Emanuel. Pero no se llamó Emanuel. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Jesús. Porque Emanuel es un título, no un nombre. Un título. El título del Dios que está conmigo, con cada uno de nosotros. Jesús es el hombre con más títulos de la historia de la humanidad. Más de 200 títulos tiene Jesús. Algunos de ellos son sorprendentes. El Hijo del Bendito, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios Viviente, el Hijo del Hombre, el Hijo Unigénito, la piedra angular, el primogénito de toda creación, la cabeza de la iglesia, el santo, el juez, el Rey de reyes y Señor de señores, la luz del mundo, el príncipe de paz, el verbo de Dios, el verbo de vida, el alfa y la omega, el yo soy, el Señor de todos, el príncipe de paz, el príncipe de los pastores, el Dios verdadero, el autor y consumador de la fe, el pan de vida, el novio, el amigo, el compañero, el esposo, el libertador, el buen pastor, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios, el mediador, la roca, la resurrección y la vida, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida, el Salvador del mundo.
el Emanuel, el Dios conmigo, el Dios con nosotros. Navidad es Emanuel, que significa que Dios concede nuestros deseos. Porque Emanuel significa que Dios está con nosotros, con nuestras causas, con nuestros anhelos, con nuestros deseos, con nuestros quereres más profundos de nuestro corazón. Dios está con nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero lo que pasa es que Dios concede los deseos de nuestro corazón en dos fases. Primero trata con nuestros deseos, los depura y después los concede. Y este proceso de depuración es el que tarda siempre. Porque conceder Dios nuestros deseos lo hace de manera fácil, sencilla, rápida. Pero depurar nuestros deseos es lo complicado. Lo complicado. Dios deseaba estar con nosotros, Emanuel. Y tuvo que tratar con la humanidad 42 generaciones enteras para poder conceder eso. Dios desea darnos nuestros deseos, pero tiene que tratar con nosotros. Un mal deseo en un cristiano, queridos hermanos, porque nosotros tenemos deseos, muchos de nuestros deseos que no son malos, pero los malos deseos en un cristiano son los deseos que no están acordes a la voluntad de Dios. Un mal deseo en un cristiano es un deseo que está fuera de la voluntad de Dios. No tenía nada de malo que Jonás se embarcara para Tarsis, para la actual Andalucía. ¿Quién no quiere ir a Andalucía? Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba. ¿Quién no quiere ir a Andalucía a comer gazpacho andaluz o el gazpacho cordobés? Recuerdo cuando fuimos el año pasado a Sevilla y nos pusieron allí en cenamos con una gente de la farándula del mundo del folclore, del flamenco y algunos famosillos, y pusieron gazpacho cordobés. Yo el gazpacho lo había probado una vez y esto a mí no me gusta. Pero cuando pusieron el gazpacho cordobés, que lo puse una bandeja delante, hermano, yo no comí otra cosa, se lo prometo. Me mandé la bandeja entera y todos se dieron cuenta que yo me había comido todo aquel gazpacho. Es como lo mismo me pasó con el pan de Galicia, que es un pan buenísimo. ¿Quién no quiere ir a Andalucía? No hay ningún problema en ir a Andalucía. Jonás no tenía ningún problema en ir a Andalucía, si no fuera porque no era la voluntad de Dios. Y es que no hay problema en hacer muchas de las cosas que hacemos, si no fueran cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y es que cuando nos embarcamos como Jonás en deseos que no son la voluntad de Dios, surgen tempestades, naufragios y pérdidas. Y todo el que se junta a aquel que no está en la voluntad de Dios sufre lo mismo, como le pasó a este empresario de esta embarcación en la que estaba Jonás. Un empresario que se dedicaba al transporte de mercancías entre Jerusalén y Andalucía. Pierde su barco, pierde su empresa, porque dentro ahí había un hombre que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno se junta a la gente que no hace voluntad de Dios, las cosas se la arruinan. Pero lo peor de todo, cuando queremos hacer nuestro deseo fuera de la voluntad de Dios, es que siempre aparece un gran pez que nos traga, que nos persigue y nos traga, como a Jonás, y que al final de todo nos vomita en la orilla de la voluntad de Dios. Porque siempre terminaremos haciendo la voluntad de Dios y por voluntad propia. Algunos, como Jonás, con la piel siendo destruida por los jugos gástricos de aquel animal, después no podía estar ni siquiera al sol, ya no pudo ir nunca más a la playa, pero hace la voluntad de Dios. Algunos venimos con secuelas, pero hacemos la voluntad de Dios al final, porque los deseos de Dios siempre se cumplen y nuestros deseos también los cumple Dios, pero si los depura,
solo si los depura. Dios va a conceder los deseos de tu corazón, pero antes tiene que depurarlos. Emmanuel significa que Dios nos está ayudando en todo lo que hacemos. No solamente que está interesado en concedernos nuestras peticiones, sino que está con nosotros. No solo para concedernos nuestras peticiones, sino está con nosotros para ayudarnos en todo lo que hacemos, ayudarnos en el día a día. Génesis 21, 22 dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, le hablaron a Abraham diciendo, Abimelec le dijo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Dios está contigo en todo cuanto haces. Dios está con nosotros aquí. ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros en todo lo que hacemos como Misión Cristiana Moderna, en todo. Si tú conoces la historia de Misión Cristiana Moderna y cómo en el año 1996 vine aquí y comenzamos con un grupo de 8 personas, sin nada, y ves hoy lo que hacemos y en qué nos hemos convertido, tendríamos que decir lo que dice Melquisedec: Dios está con ustedes. Abimelec, perdón. Dios está con ustedes. Dios está con Misión Cristiana Moderna, y eso no cabe ninguna duda. Ahora, me gusta esta versión de la Nueva Traducción Viviente acerca de este texto, porque dice: es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelec. Es obvio, es obvio. ¿Sabe qué es obvio? Que Dios está con nosotros. Diga conmigo: es obvio que Dios está conmigo. Porque si Dios no estuviera contigo, ¿dónde estarías tú? Número 1, ¿dónde estarías tú? Número 2, ¿cómo estarías tú si Dios no estuviera contigo con esa cabecita que tiene? ¿Cuántas maltratos se han evitado aquí? ¿Cuántos asesinatos se han evitado aquí? ¿Cuántos suicidios se han evitado aquí? ¿Cuántos encarcelamientos se han evitado aquí? ¿Cuántas enfermedades se han evitado aquí, sacando a gente de adicciones? ¿Cuántas muertes se han evitado aquí al forzarte a cuidar tu cuerpo, enseñarte acerca de cuidar lo que alimentas y de tantas cosas que hemos aprendido y seguimos aprendiendo? Dios está contigo. Y si Dios no hubiese estado contigo, no sabemos dónde estarías ni cómo estarías. Seguramente que como estás, ni dónde estás, seguro que no. Ahora, Abimelec no fue bobo, porque Abimelec era muy listo, vio claramente que Dios estaba con Abraham y se juntó a él y hizo pacto con él, porque sabía que cuando uno se junta a la gente bendita, termina bendito. ¿Me está comprendiendo, hermano mío? El que se junta con un bendito termina bendito. Y las bendiciones le empiezan a caer. Y es que el que se junta con gente ruinosa termina ruinoso. Y el que se junta con gente criticona termina criticado. Y si una familia es criticona, esa familia será criticada. Y si uno se junta con gente amargada, termina amargado. Le surgen circunstancias en las que termina amargado. Y es que la Biblia es clara con respecto a eso en Amós 3:3. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Dios a mí me ha separado de mucha gente a lo largo de mi historia. Yo a veces no he entendido por qué me ha separado de cierta gente. Gente a lo mejor a la que uno le tiene un aprecio, pero que son gente ruinosa. Y a uno le ha dolido separarse de esas personas. Hay gente con la que he perdido casi
la amistad prácticamente en la separación. Pero Dios me ha querido separar. Por eso Dios le dijo a Abraham: deja a tu padre y a tu madre y sal a la tierra bendita que yo te mostraré. Sal de ahí. Hay gente de la que nos tenemos que alejar. Hay gente con la que tenemos que estar, pero solamente para influir en ellos, nada más. Que ellos no influyan nunca en nosotros. Yo estoy como pastor para influir sobre la gente que me rodea. No permito que nadie que esté a mi alrededor me influya. Por eso hablo mucho y escucho poco. Porque yo soy un hombre de influencia. Y Dios me ha puesto para que se conviertan a mí, no convertirme yo a ninguno ni a nadie que está aquí, sino para convertirlos a ustedes a donde Dios me ha llevado, porque para eso soy vuestro pastor. Y la bendición sobre mi vida es la bendición de Abraham. Y está mal que esté hablando de mí, pero si no hablo yo, nadie habla de mí. Y la realidad es que no estoy hablando de mí, de Ángel Manuel Hernández Gutiérrez. Estoy hablando del pastor bendito que Dios ha puesto en esta iglesia y que nos está llevando a cosas gloriosas y nos llevará mucho más lejos. Y hay personas que no quieren juntarse conmigo. Y hay personas que no quieren estar conmigo. Pero a lo mejor no es porque no quieran estar conmigo porque les caiga mal mi carácter o lo que fuera, sino porque Dios no quiere que yo esté con ellos. Dios siempre me ha separado de la gente ruinosa. A mí me ha dolido, pero me ha separado de la gente ruinosa. Cuando Dios le separe de alguien, hermano, tenga cuidado. No haga como Samuel, que Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Saúl era un ruinoso, un tipo que tenía la autoestima por los suelos, pero Samuel lo amaba mucho. Y Samuel R con Saúl. Y Dios le dijo: Saúl no va a ser más rey. Y Samuel se puso muy triste. Y se puso a llorar, y tanto que Dios le tuvo que decir: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Si Dios no separa a Saúl de Samuel, Saúl comienza a influir en Samuel, el profeta de Dios. Dios a veces nos separa de gente porque quiere hacernos avanzar y progresar, porque quiere que seamos más de lo que somos y lleguemos más lejos, porque Dios está con nosotros para hacernos ir lejos. Y a veces nosotros estamos llorando la separación de ciertas cosas, de ciertas circunstancias, de ciertas vidas, de ciertos trabajos ruinosos, cosas ruinosas. Y lloramos y lloramos. Tengamos la inteligencia de Abimelech, de juntarnos siempre a la gente bendita. Ojo tenemos para verlo. Y Abimelech lo vio un hombre bendito en Abraham, hizo pacto con él y no se separó de él, para que la bendición de Abraham cayera también sobre Abimelech. Y Abimelech fue bendito gracias a Abraham. Dios quiere transformar la historia de nuestra familia. Hay familias ruinosas aquí, ruinosas, que no salen de una para meterse en otra. Y venga, y venga, y venga, generación tras generación. Y Dios nos dice que tenemos que limpiar la calzada y hacer calzada nueva para que las generaciones que vienen detrás vengan hacia una bendición. Yo dije al Señor: me niego a que mis hijos vivan la ruina de mi familia, la ruina de la familia de mi madre, la ruina de la familia de mi padre. Me niego y honro a mi padre y a mi madre, pero no puedo honrar los desastres que ha habido en mi familia. Y yo le dije al Señor que nunca mi familia sea así. Que no sean unos miserables, ni unos pobres, ni unos mendigos, sino que sea gente próspera, que avance, que sean enriquecidos en su carácter, en su personalidad, que no anden miedosos en la vida, sino que sea gente que sepa manejar sus emociones con carácter, con valor. Quiero que mis hijos sean así. Y Dios me está concediendo esta petición porque me ha alejado de todo lo que me arruina. Y nosotros tenemos que ser así. Tenemos que ser así. Y hay gente que sigue, familias que siguen pegados a la ruina, pegados a la desgracia, pegados ahí. Y están transfiriendo a sus hijos lo mismo. Y es tiempo de cambiar.
Y aunque duela, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, hermano. Porque Dios es un Dios personal. Y si los que están a su lado no quieren ser benditos, que se queden atrás. Usted avance para adelante y haga la voluntad de Dios, que Dios quiera hacer gloriosas cosas con su vida y con su descendencia, hermano mío. No sé si me están entendiendo. Abimelech dijo, es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que hace. Es obvio que Dios está conmigo y es obvio que Dios está con Misión Cristiana Moderna, ayudándonos en todo lo que hacemos. Siempre al final de cada batalla en Israel, Israel decía algo que quiero que se les quede impregnado a ustedes en sus corazones hoy, y que a partir de este día cada miembro de esta iglesia confiese por su boca, cada vez que suceda algo en su vida, estas palabras que confesaba Israel en cada batalla y en cada victoria. Ellos decían, Dios está con nosotros. Cuando eres librado de un desastre familiar, Dios está con nosotros. Cuando eres ayudado, Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Cuando te conceden aquello, te dan lo otro, Dios está conmigo. Porque Dios está con nosotros. Dios está contigo. Emmanuel no es un nombre, es un título, es una acción de Dios con cada uno de nosotros. Dios está con nosotros, hermano mío. Dios está siempre con nosotros. Siempre está con nosotros. Y Navidad es eso, Emmanuel, que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿El mequetrefe ese? ¿El colchoneta del otro? ¿Quién? Si Dios está conmigo, ¿qué político puede estar contra mí? ¿Qué juez, qué abogado, qué quién puede estar contra mí? Si Dios está conmigo, nadie contra mí. Porque el que se viene contra mí, se viene contra Dios. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios siempre está con nosotros. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que me decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Oí una voz que decía, Él morará con ellos. Oyó una voz que decía, Dios vive con ellos. ¿Quién vive contigo? ¿Tu suegra? ¿Quién vive contigo? Dice la Biblia que contigo y conmigo vive Dios. Oí una voz que decía, Dios vive con él. Oí una voz que decía, Dios vive con él. Y esa voz está retumbando en todo el arcano cielo. Y en toda la tierra, Dios vive con él. Los demonios la oyen. Los ángeles la escuchan. Y los hombres, como Abimelech, la perciben. La voz. Dios anda con él. Dios siempre está con nosotros. Él vive con nosotros. Dios se levanta con nosotros. Cada mañana. Proverbios 6:22 lo dice. Hablarán contigo cuando despiertes. Hablará contigo cuando despiertes.
En el despertar, Dios nos habla. Se acerca a nuestra vida. Él susurra en nuestro oído. Dice Job 33:15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. En el sueño Dios susurra a nuestro oído, nos habla a nuestro oído. En el despertar, las mañanas, los pájaros hablan, alaban al Señor. La voz del Señor se escucha en cada mañana en nuestro corazón y en nuestra vida, porque Dios está con nosotros. Dios nos habla, va a trabajar con nosotros para darnos la fuerza, dice Isaías 40:29. Come y cena con nosotros, dice Apocalipsis 3:20. Entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios está el día a día con nosotros. Porque esa es la gracia de Dios y la grandeza de Dios. Emmanuel. Emmanuel. Es el todo de Dios. Todo su sueño y todo su anhelo, ser nuestro Emmanuel. El Dios que está conmigo, mi Emmanuel. Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. En ninguna situación, no importa que nos encontremos aún en el pecado más horrendo de nuestra vida, Él va a estar con nosotros para sacarnos de ahí. Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Él es Emmanuel. Él ha venido del cielo y se ha metido en el útero de María y ha nacido en el mundo para estar contigo y conmigo, no para celebrar una Navidad. La Navidad de Dios somos nosotros. La Nochebuena de Dios somos tú y yo, porque Él dice, cenaré con Él y Él conmigo. Somos su Nochebuena, somos su Navidad. Somos sus luces, sus estrellas, sus luminarias. Somos como árboles que aplauden, dice el Salmo. Somos estrellas que brillamos para Él. Nosotros somos su Navidad. Nuestra Navidad tiene que ser Él también. Emmanuel, Dios con nosotros. Puestos de pie, hermanos míos.